Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. The other nights like this, and I'll be standing here with someone new. Una mujer dando la espalda al espectador con un niño a cuestas se presenta en un primer plano. Detrás de ella, una niña mira fuera del cuadro. Tres personajes masculinos, visiblemente de edades diferentes, se encuentran en el centro de la barca. Como pudo usted ver en la primera parte de esta conversación con Jorge Volpi, con el autor de En Busca de Klingsor se puede hablar de cualquier cosa. Una conversación en donde hablamos, como son las buenas conversaciones, de todo y de nada, pero al mismo tiempo este tipo de conversaciones nos dan una idea, nos aproximan más al carácter de un escritor como lo es Jorge Volpi. Ojalá disfrute usted también de esta segunda parte y disfrute tanto como nosotros de estar junto a uno de los grandes autores de la literatura mexicana. Amigos nuestros, buenas tardes, soy Charlie Aranda. Mi actividad actual se centra en el acopio de material, partituras y métodos en PDF y archivo en MP3. Tenemos un grupo Facebook que se llama Sax con Pistas 2. Nosotros proporcionamos a muchos compañeros material tanto para que estudien como para que trabajen. Hemos tenido hasta 1000 compañeros en este grupo de Face, muchos compañeros mexicanos, españoles, argentinos, básicamente. Sax con Pistas 2. Lo que quieras de material digitalizado lo tenemos nosotros. Tenemos 70 gigas en PDF y MP3 a tus órdenes. Like this, and I'll be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another fall, another spring, but there will never... Jorge, una pregunta personal. ¿Qué piensas de las crisis como escritor, como hombre? Pues sin duda se atraviesan crisis siempre en la vida de muchos tipos, desde crisis familiares que tienen que ver también pues, con la propia vejez de los padres, que es un poco quizá lo que me pasa ahora, pero sobre todo digamos, sí recuerdo algunos momentos de crisis en la adolescencia, particularmente cuando empezamos a escribir, en la época en que todavía nos veíamos mucho con Eloy y con Nacho. Y luego la siguiente probablemente sí la llegué a tener hacia los 39 años, 38, cuando regresé a vivir a México después de 8 años fuera. Como que hubo muchos factores que se combinaron, pero bueno, como muchas crisis en el caso de los escritores, terminó dando lugar a un libro muy distinto de casi todo lo demás que he escrito. Es el único libro autobiográfico, se llama El Jardín Devastado. Y por otro lado, ahora no es una crisis, porque no la veo así, o crisis en todo caso en sentido positivo. Publiqué En Busca de Klingsor hace exactamente 15 años, y desde entonces he publicado 4 novelas que tienen una estética común, mezclando historia, política, ciencia. En Busca de Klingsor, El fin de la locura, No será la tierra y Memorial del engaño. Y para mí esto cierra también un ciclo. Sí, también sé que ahora volveré otra vez a intentar otras cosas que no haya hecho antes. Y este año, por ejemplo, no estoy escribiendo. Este es mi año sabático de escritura. ¿Se puede? Se puede. Bueno, escribo mis columnas del periódico, pero fuera de eso nada más. Nada más. Nada más. ¿No te resulta extraño? No. Es la segunda vez que lo hago y yo creo que es como muy saludable dejarlo un poco y, por ejemplo, dedicar muchas de esas horas, que son muchas de escritura, a leer. A descubrir qué otras cosas hay, qué otras cosas están haciendo actualmente. Dile un poco a nuestro público lo sustantivo que se vuelve para alguien como tú la lectura.
Bueno, la lectura es, digamos, lo esencial para un escritor. No se puede escribir sin leer, como si fuera solamente un don adquirido. O sea, realmente los libros vienen de la vida, pero también de otros libros. ¿Qué estás leyendo ahora, en estos días? Ahora estoy terminando de leer un libro que hemos estado comentando tanto con Nacho como con Pedro, con Eloy, que a mí no me está gustando realmente, que es La muerte del padre de Karl Ove Knausgaard, que es como el gran éxito de crítica actualmente y que yo estoy padeciendo mucho. Yo voy en Un hombre enamorado. ¿Y te gusta? El segundo tomo me está gustando mucho porque es la relación con amorosa, su hijo. ¿no? Y amorosa, pero sobre todo con su hijo, en donde la paternidad llega y se mete a su vida y él precisamente busca tiempo para escribir. Yo no entiendo sinceramente el furor en torno a este escritor. Sí, yo no tengo furor por él, pero me está gustando, ¿no? Pero además hay una parte, no sé a ti eso ahora que mencionas de tus padres, que es recurrente también en la literatura del siglo XX, Richard Ford con Mi madre, claro. Roland Barthes con casos. el diario de duelo, no sé, Kureishi con Mi oído en su corazón. ¿Tú tienes esta fijación con los padres? Sí, yo también la tengo. Justo mi siguiente curso en la UNAM, donde soy profesor, ahora ya solamente el semestre de primavera, es sobre novelas de pérdidas. Nacho también está dando, curiosamente, un curso parecido. Compartimos luego esos intereses a lo mejor. Entonces, pérdidas no solamente de padres, también de hijos o de parejas o de hermanos. Y la literatura siempre ha sido una especie de manera de conjurar el dolor o de intentar al menos conjurar el dolor de una pérdida. Es muy interesante. Y todos los títulos que mencionas pues son fascinantes. El arte es una forma de conocimiento tan preciada para el hombre como lo puede ser el mundo de la filosofía o las ciencias. A través de ella podemos expresar ideas y emociones. Es así como el pintor mexicano Saturnino Herrán expresaba en sus obras el sentir del pueblo mexicano. La ofrenda de Saturnino Herrán representa a un grupo de campesinos que viaja a través de un río en una trajinera. Una mujer dando la espalda al espectador con un niño a cuestas se presenta en un primer plano. Detrás de ella, una niña mira fuera del cuadro. 3 personajes masculinos, visiblemente de edades diferentes, se encuentran en el centro de la barca. El del centro, que carga un racimo de flores de cempasúchil, está vestido con camisa y calzón de manta, enfatizando su protagonismo por su brillantez. La escena va más allá del trabajo costumbrista, tan de moda del siglo XIX. De la misma manera sobrepasa los temas históricos, bíblicos o mitológicos de la pintura académica. Saturnino Herrán construye una imagen compleja, un simbolismo modernista revestido de una escena nacional, a través de un realismo académico con una pincelada suelta y rápida. En 1913, Herrán realizó este cuadro, un momento complejo del país. 3 años de guerra civil habían debilitado la estabilidad económica alcanzada en el Porfiriato. Madero había sido asesinado, tomando la presidencia de manera abrupta Victoriano Huerta. Si bien Saturnino Herrán no participó de manera activa en el movimiento armado, como lo hicieron otros artistas contemporáneos a él, como Gerardo Murillo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, y tampoco presentó el conflicto en sus cuadros, es inevitable no pensar esta imagen, así como su selección del tema, como resultado de su convulso contexto social. La presencia de la flor de cempasúchil, flor tradicional para generar las ofrendas en México en las fiestas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos, fijan el tema de la pintura, la muerte. Como lo han evidenciado muchos historiadores del arte, la ofrenda representa la muerte no únicamente desde las tradiciones populares, sino representa el tópico clásico de las 3 edades al representar a ancianos, adultos y niños, los cuales simbolizan el transcurso de la vida con su inevitable desenlace. Así, el tema se fortalece en una visión local y universal.
generando una síntesis profunda como la misma expresión melancólica de los personajes. Como menciona el historiador del arte Luis Adrián Vargas Santiago, los personajes de La Ofrenda no son sujetos genéricos, sacados de una escena pintoresca, ni héroes o figuras provenientes de la glorificación del pasado mesoamericano. Los rostros anónimos y silientes de esta familia se hacen singulares por medio de sus estados de ánimo. En este sentido, la imagen escapa a una visión achatada de la escena nacionalista, así como a una glorificación de los universos indígenas. Por el contrario, presenta una complejidad emocional que se enfatiza por el contraste de tonos claros y brillantes con las tonalidades oscuras. Oye, Jorge, en esta parte de las pérdidas, en la generación del crack a la que perteneces, en la literatura toda, pues, las historias de amor son fundamentales, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la de En busca de Klingsor. Esta parte de la pérdida, ¿cómo la llevas tú? Porque es muy diferente a como la ve, por ejemplo, Eloy Urroz, ¿no? Sí, bueno, a mí me interesan mucho, obviamente, las historias de amor de una manera distinta. En Eloy probablemente sea su único tema, o casi su mayor tema. En mi caso, yo creo que es muy importante, pero casi siempre las historias quedan dentro de un marco que quizá las camufla un poco. Yo muchas veces decía que para mí En busca de Klingsor era esencialmente una novela de amor. Pero claro, no parece que es una novela sobre física, una novela sobre ciencia, una novela sobre los nazis. Pero ahí detrás, abajo, lo que a mí más me importaba eran esas historias de amor, esa especie de, no triángulo, sino cuadrángulo amoroso, sí, ¿no? Entre dos parejas que se van traicionando unos a otros constantemente. Sí, esa parte además es compleja, ¿no? Que recuerda un poco a los novelistas ingleses, a Grant Grimm o a James, en fin, ¿no? También creo que tengo la impresión que te gusta incluir mucho aspectos familiares, ¿no? En todas tus sí, pero disfrazados. A diferencia de Eloy, que lo hace público todo, ¿no? Que en su novela cuenta toda la historia de su familia sin ningún tapujo, Pedro y yo lo hacemos también, pero de manera siempre más disfrazada. Aunque, por ejemplo, en mi última novela aparecen fotos que realmente son las fotos de mi familia, pero esa familia de la que cuento no es realmente mi familia. Y hasta llegar al caso de Nacho, en donde no hay una sola historia personal en ninguno de sus libros, a menos que uno las encuentre realmente como la última metáfora detrás de una historia fantástica en donde hay brujas y aparecidos, y eso realmente era su familia, pero digamos, no hay ninguna relación directa. O sea, maneras distintas de tratar lo familiar. ¿Y crees que esto se debe por la misma personalidad de cada uno de ustedes, más extrovertido? Exacto, sí, eso tiene que ver, digamos, de la extroversión absoluta de Eloy al retraimiento absoluto de Nacho, con Pedro y yo como ahí intermedios. Oye, cuando hace 15 años leímos con emoción y con admiración En busca de Klingsor, me acuerdo que algunos de los amigos con los que conversábamos sobre esta novela, uno de ellos dio un símil que para nada quiero que sea sexista, pero había opiniones contrarias, y un amigo dijo: esto es como cuando las demás mujeres ven a una mujer guapa pasar, ¿no? Y le buscan como un defecto, así sea el hilo de la media corrida. Es una novela admirable. Digamos, eres ya un autor muy hecho, con obras muy importantes. ¿Cómo ves las generaciones nuevas en la literatura mexicana? Pues yo creo que de manera muy interesante están apareciendo ya escritores y libros notables. Y yo también creo que algo que nos enseñó Carlos Fuentes o Sergio Pitol es justamente a ser generosos con los escritores más jóvenes, a leerlos, a discutirlos y a hablar bien de ellos cuando realmente nos gustan los libros. Entonces yo he descubierto ya obras magníficas de Julián Herbert, de Daniela Tarazona, de Yuri Herrera, de Guadalupe Nettel, de Antonio Ortuño y de muchos otros que van apareciendo. Ahora que mencionas a Carlos Fuentes, ¿qué fue Carlos Fuentes, él y su obra para ti? Fue muy importante, digamos. En una primera instancia, con Eloy, a los 16 años decidimos leer juntos Terra Nostra. Ya saben que Monsiváis decía que para leer Terra Nostra se necesitaba una beca. Pero nosotros a los 16 no teníamos beca, teníamos ingenuidad. Entramos a ese mundo, nos aventamos las 1000 páginas de Terra Nostra y nos cambió la vida.
O sea, para mí realmente fue uno de los motivos para hacerme escritor. Yo nunca había visto nada semejante a eso. También porque era joven, no había leído a Joyce, no había leído a Faulkner, pero para mí Fuentes fue el descubrimiento de ese mundo, de una literatura que yo nunca había visto. La gran literatura. La gran literatura moderna, digamos. Entonces, a partir de esa edad, 16 años, es que tú ya decides tu vocación. A los 16 años decidí ser escritor por Carlos Fuentes y por Eloy. O sea, digamos, en esa combinación. Y eso siempre lo digo porque se lo agradezco. Yo en ese momento quería estudiar filosofía. Yo leía mucha filosofía y Eloy ya estaba completamente contaminado por el virus de la literatura. Ya era poeta, estaba forzándole la mano a su papá para que publicara su primer libro de poemas. Y él fue el que me impulsó a escribir. Yo lo impulsé a otras cosas, a leer filosofía y otras cosas, porque él solo leía literatura. Pero ahí vino. Y luego ya, digamos, para seguir con Fuentes, después de eso, muchos años después, él fue muy generoso con todos nosotros, empezando conmigo, en cuanto se publicó En busca de Klingsor, igual que otros escritores como Sergio, me llamaron, me felicitaron, fue una relación que empezó ahí a volverse de amistad y mi amistad sigue siendo, pues, mi agradecimiento a Fuentes entrañable, mi amistad con Silvia, su mujer, hasta el día de hoy sigue siendo algo importante. Y yo creo que sigue siendo un modelo del escritor que, más allá de todo, no dejó nunca de creer que eso era lo más importante en la vida. ¿Y Latinoamérica? Ya mencionaste a los mexicanos jóvenes, no solo los de Bogotá, quiero decir, ¿cómo ves a Argentina, Chile, Perú? Acabas de estar en Perú, precisamente. Pues otra vez, yo creo que hay escritores cada vez muy interesantes en muchos países. Sigue habiendo el problema, y eso es de lo que hablaba en El insomnio de Bolívar, este libro sobre América Latina, de la distribución. O sea, pese al libro electrónico que parecería que podría romper esta barrera, fuera de eso es muy difícil todavía que los libros de los escritores jóvenes de un país latinoamericano circulen en los otros. Entonces, solo yendo allá, viajando, hablando, uno puede encontrarlos. Si no, sigue siendo, a pesar de todo, a pesar, digamos, de toda la tecnología y todos los cambios que ha habido en nuestra época, difícil saber qué es lo que ocurre incluso en los países vecinos. Nos hablaste con mucha admiración de Terra Nostra y después dijiste que a los 16 todavía no habías leído a Faulkner o a Joyce, ¿no? ¿Cuáles son los autores o las lecturas que te han marcado profundamente? Bueno, primero que nada, quizás a los 15, antes todavía de conocer a Eloy de la literatura, Nietzsche y Freud, a los que devoré como si fueran novelas o cómics. No sé si los entendí porque era a los 15 años, pero realmente los leí casi toda la obra, que era un poco enloquecido también. Entonces eso me marcó profundamente. También supongo que eso se refleja en el tipo de libros de ficción que luego escribo. Y posteriormente, más allá de los mexicanos, más allá de Terra Nostra, quizá las otras dos lecturas, igual a los 16 años, que fueron claves, Dostoyevsky y Thomas Mann. ¿Thomas Mann con qué? Thomas Mann leí en esos mismos años La montaña mágica y sobre todo el libro ese es el libro que todos los escritores tenemos, que decimos cómo no pude haberlo escrito yo, que es Doctor Faustus. Y además por la música. Claro. Por supuesto. ¿Y de Dostoyevsky? Crimen y castigo. Crimen y castigo. Sí. Oye, vamos a hablar un poco de tu más reciente libro, pero para que podamos hablar de Memorial del Engaño, vas a tener que explicarnos quién es J. Volpi. J. Volpi es un inversor y luego criminal financiero. En el 2008, cuando se descubre en sus fechorías, huye y en su huida decide escribir sus memorias, contando esencialmente 3 historias: su propia vida familiar, su relación muy conflictiva con su padre, con su madre, con sus hijos, llena de engaños y de traiciones. Cuenta también cómo él participó y fue parte de esa gran burbuja financiera que luego da lugar a la gran recesión que comienza en el 2008. Y cuenta también de manera muy particular la búsqueda de su padre. Un hombre que muere una semana antes de que él nazca, él es un hijo póstumo, y por lo tanto decide tratar de saber quién era en contra del relato de su madre, para terminar descubriendo que era asistente de una figura histórica muy interesante, Harry Dexter White, que fue el fundador y el creador del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y que sin embargo, a pesar de esto, fue acusado de ser espía soviético.
Entonces, este es J. Volpi, con quien comparto únicamente el apellido. Entonces no es autobiográfico. Pues no, desafortunadamente no he estafado a nadie por tantos millones de dólares. ¿Qué tanta semejanza hay entre J. Volpi y Jorge? Bueno, simplemente nos dedicamos a lo mismo. Los criminales financieros y los escritores nos dedicamos a lo mismo, a engañar al mayor número posible de personas diciendo las mentiras lo mejor que podemos. Lo único que no te has embolsado 15 mil millones de dólares. Desafortunadamente. Ahí me di cuenta de que me equivoqué de profesión. ¿Qué le debe Memorial del Engaño al Quijote o a Tristram Shandy o a Machado de Asís con las memorias? Pues es un homenaje a esta tradición, sobre todo al Quijote. El Quijote se nos presenta como una traducción de Sidamete Benengeli, como un libro que es encontrado, como un manuscrito perdido, y ese es el homenaje aquí. Esta novela, Memorial del Engaño, es como si hubiese sido escrita originalmente por J. Volpi en inglés. Tiene un traductor que se llama Gustavo Izquierdo. En el libro no hay un solo signo, no hay una sola señal de que no haya sido escrito por J. Volpi, este criminal financiero. Exactamente. ¿No te importa la desaparición del autor? Pues no, ahí el autor, queda porque como no somos nada, pero somos tocayos de apellido. Eso es. Oye, Jorge, como sabes, este programa se llama Ítaca. La referencia es muy obvia, ¿no? Dinos cuál es tu Ítaca, cuál es tu punto de llegada y si alguien acaso te espera. Cuando vayas a Ítaca, es uno de los poemas que realmente siempre me marcaron, y Cavafis es uno de mis poetas favoritos. Más allá de la Ítaca, digamos, homérica, ¿no? Esa Ítaca para mí siempre fue fundamental, porque en efecto, como dice el poema de Cavafis, lo que importa no es a dónde llegas, sino el camino. Exactamente. ¿Te espera alguien? Sí, me espera afortunadamente mucha gente, mi familia, mis amigos. Muy bien, pues estuvo con nosotros hoy Jorge Volpi. Fue una plática muy sabrosa, además con muchas recomendaciones de literatura y de música. Le pido que nos acompañe la próxima semana, nos vemos, seguiremos platicando de literatura y demás cosas. Haga de este programa su propia Ítaca, por favor. Este fue el final de la entrevista con Jorge Volpi. Los invitamos a la próxima Ítaca, donde platicaremos con Eloy Urroz, el tercer integrante de la generación del crack.